¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en debate público. Uno de los temas que es por demás relevante de cara a los nuevos procesos políticos que estamos viviendo en el país con el arribo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es la interrogante relacionada con la posibilidad de una nueva reforma política, es decir, la posibilidad de que nuevamente la Constitución sea modificada, pero para establecer nuevas reglas electorales, nuevas reglas en el ordenamiento político, en la parte política de la Constitución, e incluso para replantear algunos de los elementos más relevantes de la estructura política y gubernamental del Estado. Este no es un tema menor, este es un tema que está muy presente, es una discusión que está vigente en nuestro país, incluso antes del arribo de la llamada Cuarta Transformación, porque si recordamos bien, en la Ciudad de México hace 2 o 3 años apenas se emitió la Constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México, recordemos que por el régimen jurídico y político que tenía en la Constitución federal, pues no tenía propiamente una Constitución, tenía un estatuto de gobierno porque no era considerado una entidad federativa. Hoy su régimen es mucho más cercano al de una entidad federativa y por eso recientemente se discutió y se aprobó una constitución, la primera constitución de la Ciudad de México, que además es una constitución que, si bien es cierto tiene algunos cuestionamientos, también tiene muchos elementos de avanzada. De cara al inicio de este nuevo proceso político que está viviendo nuestro país, que ya lleva 6 meses, ya estamos en el mes de junio, pues la interrogante natural es saber si también vamos encaminados hacia una nueva reforma política. Para platicar de este tema, invitamos a un muy buen amigo que además es un personaje muy conocido de la intelectualidad de la Academia Oaxaqueña, el maestro Isidoro Illescas Martínez. Maestro, gracias, Adrián, buena tarde. Pues mire, pues aquí, bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí en debate público. No, pues es un placer estar con tu auditorio y compartiendo puntos de vista y experiencias con todos ustedes. Gracias. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cuáles pudieran ser los puntos de referencia para pensar en que sí estamos en puerta o en el marco o en el preámbulo de una nueva reforma política en nuestro país? Bueno, pues creo que hay señales demasiado claras ya para pensar eso. Ya en el Congreso Federal se llevó a cabo ya un primer foro, ¿no? Entonces ya empezó el debate sobre una nueva reforma político-electoral, una nueva reforma que está causando mucha controversia, que está generando muchos anticuerpos, cuando aún ni siquiera la fracción de Morena, que es la que está promoviendo esta reforma electoral, tiene una iniciativa como tal, como fracción. Hay propuestas, hay puntos de vista y en todo caso habría iniciativas a título personal por parte de los diputados de la fracción de Morena. Por voz del vicecoordinador Pablo Gómez, existen otros por supuesto, pero yo tomé el referente de Pablo Gómez porque, bueno, él mismo anunció que va a presentar la iniciativa. Sin embargo, ya dibujó los puntos de controversia, los puntos que entiendo no son del agrado de ninguno de los partidos políticos de oposición. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, prácticamente ya cerraron filas, pues porque finalmente son los actores fundamentales, no los únicos, pero actores fundamentales de esta reforma, y a través de sus legisladores pues son los que van a tener que votar a favor o en contra de esta reforma. Entonces creo que ya se inició el debate, ya se abrieron los temas que estarían incluyendo en esta reforma. Básicamente son la desaparición de los OPLES, de los organismos públicos electorales, es decir, los institutos estatales electorales, ¿no? Que en la reforma del 2014 se denominan organismos públicos electorales, no son más que los institutos estatales electorales. Plantea eso Morena, plantea también la reducción del número de integrantes del Consejo General,
esa es una propuesta, pero también existe otra de los propios diputados de Morena que estamos hablando del Consejo General del INE, ¿no? Exacto, del que plantean la desaparición del Consejo General del INE, ¿sí? Entonces ahí hay dos posturas, o se reduce o desaparece totalmente. Esta otra propuesta de desaparecer las juntas distritales, que a nivel nacional son 300, estamos hablando del INE, ¿no? Claro. Estamos también... Para que tengan mayor contexto nuestro auditorio, las juntas distritales son las que resuelven las elecciones por cada distrito electoral, o cada uno de los 300 distritos electorales con los que se elige por cada uno a un diputado federal. Exacto, cuando estamos hablando de elecciones federales, ¿no? Porque a nivel de elecciones locales, bueno, tiene una estructura similar, pero bueno, ahorita nos centramos un poco en el organismo electoral federal denominado Instituto Nacional Electoral. Se plantea también en este aviso, en este anticipo ya de lo que viene como iniciativa por parte de Morena, la reducción al 50% de las prerrogativas para todos los partidos. Que seguramente políticos. Ese debe ser uno de los que más anticuerpos está generando. Sí, ahorita que hablamos curiosamente, de las resistencias de los partidos políticos, ¿no? Así es. No obstante que si nos vamos para atrás, fue una de las propuestas que en su momento también hizo el PRD y el propio PRI, como también otra propuesta que también está generando mucha resistencia, que es la eliminación de la representación proporcional tanto para el caso de los diputados como del caso de los senadores, ¿no? Esto también en su momento el PRI la abanderó, ¿no? Cuando el PRI era gobierno, cuando el PRI tenía la presidencia de la República y tenía mayoría no calificada, pero era la fracción mayoritaria en el Congreso Federal, planteó el tema de la desaparición de los diputados de representación proporcional y también de los senadores. Ahora están en contra. Y finalmente también un punto muy controvertido, que es la desaparición del Registro Federal de Electores, o más bien que el Registro Federal de Electores ya no dependa de un órgano autónomo como es el INE, sino de la Secretaría de Gobernación. Aquí sí realmente es un salto para atrás terrible, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de los 70s, antes de 1977, cuando se dio la primera gran reforma electoral, la Secretaría de Gobernación es la que controlaba, pues no solamente el Registro Federal de Electores, sino todo el aparato electoral. Pues la Comisión Federal Electoral estaba encabezada por el secretario de Gobernación, todavía en el 88, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se llama? Este es un punto también que seguramente no va a pasar, porque digo, evidentemente es un claro retroceso en términos de lo que estamos pensando, la perspectiva que es avanzar en la transición democrática, avanzar desde el punto de vista de Morena en lo que es ya un nuevo modelo electoral. En el fondo es eso, un nuevo modelo electoral, y por eso tantas controversias y tantas resistencias. Claro, y es que como contexto a lo mejor tendríamos que considerar el hecho de que en muchos países del mundo, no hablamos del caso específico de México, las elecciones las organiza el gobierno, pero las organiza el gobierno porque hay confianza en el gobierno. Así es. Vamos, es un tema en el que nadie pone en duda cosa que no ocurre en México, por ejemplo, que el gobierno va a manipular, en este caso, el Registro Federal de Electores. Por eso se le quitó el padrón electoral. El padrón electoral. Estado nominal. Que si lo recordamos hace no tantos años, unos 20 y tantos años, era común el decir que votaban los muertos, que votaban los ausentes. Sí, era parte de las armas secretas del PRI gobierno, ¿no? Exacto, estas formas que tenía a través de otros mecanismos como la urna embarazada, como el carrusel y como otras prácticas que hoy en día parecen mitos urbanos, pero que existieron hace no tanto tiempo. Así es. Era la razón por la que se ciudadanizó el órgano. Primero, se estableció al organizador de las elecciones como un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, lo sacaron de la estructura del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial para hacerlo una especie de satélite. Un proceso que fue paulatino, es decir, fue paulatino también. Primero habría que recordar, por ejemplo, estuvieron los magistrados electorales, para que ya no fueran empleados del gobierno federal o de los gobiernos de los estados, ¿no? Y después los consejeros
ciudadanos, es decir, a partir del 77, ¿no? Los consejeros ciudadanos, y a partir de la creación del IFE, bueno, va a ir avanzando hacia la figura de los consejeros electorales. Bueno, todo este proceso que se dio de democratización del sistema electoral mexicano aterrizó hasta, la última reforma se dio en el 2014, que ahí también ya tuvo unos puntos de retroceso desde mi punto de vista, ¿no? Y también generó mucha controversia, por ejemplo, este híbrido que se estableció entre desaparecer al IFE, crear el INE, mantener los institutos estatales electorales, pero reducidos en atribuciones políticas y en cuestiones operativas a un 50%, es decir, el INE controlaba a los OPLES, pero no en su totalidad. ¿Qué pasó? ¿Qué generó esto? Y en eso hay mucha razón en la propuesta que está haciendo Morena, pues generó un doble gasto. Al final de cuentas es esto. Se querían, una de las grandes razones para las cuales se impulsó la reforma de los 2014 fue ahorrar, ¿no? Porque las elecciones salen muy caras en México. Había que ahorrar recursos y entonces el INE, OPLES con atribuciones reducidas. Pero al final de cuentas las elecciones que se dieron del 2014 a la fecha demostraron que están resultando igual o más caras que las que se tuvieron antes de esa fecha. Y es que si vemos el sistema electoral ya como vamos de manera aislada, pues lo primero que vamos a distinguir es que es una estructura demasiado compleja. Es decir, en aras de ir buscando la certeza en el resultado y la certeza en el proceso, pues se fue haciendo cada vez más complejo las reglas, los mecanismos, las instituciones, cada vez, vamos a decirlo así, más pesadas, ¿no? Más complejas. Y lo paradójico es que después de las elecciones del año 2000, que digamos es donde se marca el primer gran parteaguas, en cada reforma electoral parecía que había que hacer pagar al INE o al IFE en su tiempo por el resultado, por la falta de certeza. Entonces cada reforma era mover el INE o mover el IFE en su tiempo, como diciendo, ¿quién va a pagar los platos rotos? Sí, que el caso del 2006, por ejemplo, que le costó el puesto a Luis Carlos Ugalde. Que le costó el puesto a Luis Carlos Ugalde, por un lado, pero además que estableció una reforma que ha sido muy compleja de operar, que es la del establecimiento de los tiempos gubernamentales como tiempos electorales, los tiempos de radio y televisión que hablamos, y que abrió otra caja de Pandora que todavía no la pueden cerrar, que es la de las redes sociales. En el 2006, hace 13 años, es cierto, no había las redes sociales, no tenían el impacto que tenían el día de hoy, pero desde entonces abrieron la puerta como la vía libre ante el amarre, vamos a decir así, que fueron los tiempos de radio y televisión cuando dijeron prohibido comprar más propaganda gubernamental, después de aquella campaña que muchos de ustedes la han de recordar, la de Andrés Manuel es un peligro para México, ¿no? Que fue pagada aparentemente por ciudadanos simpatizantes de otras fuerzas políticas, que finalmente fueron lo que dicen, inclinó la balanza a favor de Felipe Calderón e hizo perder. Eso habría que ponerlo entre paréntesis, a lo mejor porque puede haber opiniones a favor o en contra, pero que fue lo que dicen, inclinó la balanza o para que López Obrador perdiera o para que Calderón ganara, pero que sí tuvo un impacto en el ánimo del electorado. Sí, yo creo que toda reforma electoral tiene sus pros y sus contras y pasan la prueba de fuego en cada elección. Trátese de una elección federal o de una elección estatal, inclusive de elecciones municipales, ¿sí? Y después de cierto periodo viene una nueva reforma. Bueno, Goldenberg, leí un artículo de él, comentaba que del 77 a la fecha hemos tenido 7 reformas. Esta sería la 8ª, pero esta especialmente está generando mucha controversia porque desde el punto de vista de los partidos políticos de oposición y de los propios consejeros del INE estaríamos frente a la eventualidad de un retroceso. Yo diría, hay que ir revisando punto por punto y hay que ver también las grandes ausencias. Por ejemplo, esto que comentas, el tema de los medios de información, los medios de comunicación, ¿no? Ya están regulados. En esta nueva reforma se van a regular lo que son redes. Claro. ¿No está regulado? ¿No? Eso es una buena pregunta. No está todavía como un punto de controversia. No, Morena no ha dicho sí, no.
pero hay un punto que necesariamente tiene que incorporarse en la nueva reforma electoral. El tema del financiamiento. El financiamiento en línea, como se le denomina, no resultó muy eficaz. Creo que también es una gran debilidad todavía que se tiene en materia electoral, en el tema del financiamiento público y el tema del financiamiento privado, el tema de que finalmente, como por ahí lo escribió María Amparo Casar y Luis Carlos Ugal, de dinero bajo la mesa. Fluye muchísimo dinero ilegal en cada campaña electoral. No se ha podido regular ese tema. O se ha regulado a medias. Claro. Son insuficientes las leyes. Y entonces, bueno, estos temas también van a estar en esta nueva reforma electoral. Me parece que sí es necesario, independientemente de las que ya están generando debate por parte de Morena, en la medida en que están pegándole a la parte estructural de los órganos electorales y de los partidos políticos, o sea, dos de los actores fundamentales en todo proceso, ¿no? Claro. Y luego además que hay, dentro de estas propuestas que bien ha enumerado, hay algunas que a mí me parece que le pegan de fondo a la democracia. Una de ellas, y es la pregunta, ¿qué opinión le merece esta propuesta de la eliminación de la representación proporcional? Bueno, yo creo que el planteamiento de eliminarlos totalmente no asegura un equilibrio, no asegura la representatividad de las minorías. Generaría una sobrerepresentación del partido mayoritario. Finalmente, hay que preguntarse por qué nació el RP. Claro. El RP nace a partir de la reforma política del 77, después de décadas de un control monopólico por parte de un solo partido de las elecciones, ¿no? Entonces, había un control, lo que se ha dicho, eran elecciones de Estado, pues, para acabar pronto. Y entonces, el partido mayoritario otorgaba algunas diputaciones, algunas presidencias municipales a sus aliados. Me acuerdo, por ejemplo, estoy hablando de la década de los 60 todavía, partidos como el Partido Popular Socialista, el Auténtico de la Revolución Mexicana. El propio PAN. El propio PAN, ¿no? Pero bueno, básicamente estos dos primeros que eran así como partidos satélites, a quienes les obsequiaban prácticamente algunos cargos de elección popular. Entonces, este tema de la representación proporcional nació precisamente como una válvula de escape, como una forma de atemperar las inconformidades sociales y políticas que se generaron en la década de los 70, pues con los movimientos sociales que hubo, con el movimiento estudiantil de 68, con la guerrilla, ¿no? Con la crisis económica. Entonces viene ahora el tema de eliminar el RP, porque creo que también se ha abusado de esta figura. Y está, en ese sentido, sí, hay demasiados espacios para el RP que no se está en donde no se está respetando el espíritu de esta representación proporcional. Yo me acuerdo que cuando nació esta figura, los partidos políticos eran muy cuidadosos y procuraban enviar a sus mejores cuadros, ¿sí? Economistas, politólogos, o a sus mejores parlamentarios, exacto, expertos en el debate parlamentario para que cubrieran el vacío que dejaba la otra fórmula de mayoría relativa. Pero después de eso empezó a pervertirse también esa figura, ¿no? Y entonces van las amantes, los amigos, los familiares, claro, los más cercanos al dirigente, al presidente del partido, a nivel federal o a nivel estatal. Entonces creo que vale la pena revisarlo. Yo no estoy porque se eliminen, yo creo que debe reducirse, eso sí, el número de representantes de esta fórmula y generar nuevos requisitos para acceder a estos cargos, por esta vía. Porque además, la moda del día de hoy, podemos decirlo, o de este tiempo, es echarle la culpa del populismo al partido que gobierna, en este caso de Morena. Uh-huh. Pero si hacemos a lo mejor una revisión crítica de esta propuesta, por eso me llama mucho la atención y por eso era la pregunta, uh-huh, porque hace 2 trienios, es decir, en la 62 legislatura federal, si no me equivoco, uh-huh, el PRI planteó como un tema para una posible consulta ciudadana la eliminación de la representación, ¿sí?, proporcional, la cual es claramente una propuesta populista. ¿Por qué? Porque dicen que hay que eliminar el excesivo número de diputados y senadores, cuando en realidad lo que debería pasar, y no ha pasado, es que deberían eliminar los privilegios excesivos que tienen esos integrantes de las cámaras legislativas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar
que somos un país de 120 millones de habitantes. Que además, si nos fuéramos a las reglas constitucionales, nuestras cámaras legislativas no tendrían que ser de 500 diputados, tendrían que ser por lo menos del doble. Es decir, si cada diputado representa 120,000 habitantes. Vamos, si fuera como la regla así aplicada a rajatabla, o más, ¿no? O sea, yo estoy haciéndolo con la memoria, con el puro cálculo mental, quizá debiera ser el doble o el triple de la representación actual, y sin embargo de lo que no se habla es de los privilegios excesivos que han tenido los integrantes de esa Cámara. Creo que la única representación proporcional inexplicable que existe en México es la de los senadores de representación proporcional, porque ellos representan una sola circunscripción, sí. ¿Cómo se llaman? Una sola circunscripción electoral federal, que es todo y es nada, ¿no? O sea que son 32 senadores. ¿Por qué? Porque son 128, la mitad de ellos representa a la fórmula que gana, el tercer senador por estado representa a la primera minoría. Ese es el contexto de cómo está compuesta la Cámara Legislativa, y el otro y los otros 32 senadores son los que no representan a nadie. Sí, son los de la lista, ¿no? Son los de la lista, pero ¿qué dice? En una sola representan a sus amigos, al presidente sí, del partido, al gobernador en turno, etcétera, ¿no? De sus estados. Eso sí. Entonces, sí, efectivamente, por eso creo que sí hay que revisarlo. Qué bueno que se está colocando como un tema a debate, y precisamente yo creo que de eso se trata, de que finalmente, por cierto, no debería ser un tema, la reforma electoral no debería ser un tema nada más que esté sujeto a debate a nivel del centro de la República, claro, la Ciudad de México. Debería de ampliarse a todos los estados. Hay que discutir en todos los estados la reforma electoral, y especialmente en Oaxaca. ¿Y por qué en Oaxaca? Porque, por ejemplo, la idea es centralizar ahora las elecciones. Ahora sí, Instituto Nacional Electoral, o tal vez tendrían que cambiarle de nombre. O sea, si la pretensión es eliminar al Consejo General, ¿no? Y quitarse a consejeros incómodos, que por cierto también no están representando a la ciudadanía, están representando a los partidos políticos. Ahí hay una simulación. Bueno, si lo que se pretende es un nuevo modelo electoral, crear un solo órgano a nivel nacional, bueno, creo que una ruta es desaparecer al INE, desaparece a los OPLES, creas un nuevo órgano, y ahí tienes toda la posibilidad de rediseñar, ¿no? Si no es así, creo que se van a meter en más complicaciones, porque entonces, ¿cómo desapareces al Consejo General? En todo caso, podrías reducir el número de sus integrantes. En el fondo, ¿qué es lo que está a discusión también? El tema, lo que tú dices, el tema de los privilegios, el tema de los recursos económicos que se destinan a las elecciones en México, y cómo se distribuye entre los órganos electorales y las prerrogativas a los partidos, y tercero, a quienes finalmente son electos y se desempeñan como diputados o senadores. O sea, creo que por ahí ese tema, por supuesto, hay que discutirlo. No más privilegios, sí un recorte sustancial al presupuesto destinado para las elecciones, pero pues generemos confianza. Lo que tú decías al principio, ¿por qué salen muy caras las elecciones en México? Porque hay mucha desconfianza ciudadana hacia las elecciones, hacia el gobierno, hacia los órganos electorales, que todavía lo tienen, a pesar de todo, y, por supuesto, quienes están en un nivel de percepción mucho de mayor rechazo ciudadano son los partidos políticos. Sus mismas prácticas les ha ganado ese rechazo, ¿no? Claro, y es que a veces los mexicanos no lo vemos en la dimensión que puede tener para el ciudadano de otro país, hablando de la confianza. En la mayoría de los países desarrollados, donde sí tienen confianza en sus sistemas electorales, no existe la credencial para votar, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es un tema que nosotros lo vemos tan cotidiano, el hecho de sacar nuestra credencial para votar, que además sirve para todo. Sí. Es nuestra identificación, sí, para digamos, de ciudadanos. Madre como ciudadanos. Y en otros países la gente llega el día de la elección a votar pues con lo que traiga, o sea, con la licencia de conducir, con la de su la credencial de social, estudiante, si es estudiante. Exacto, ¿no? Llega con cualquier credencial, ¿por qué? Porque no dudan, ellos no dudan
que la lista, que el padrón electoral viene con un solo nombre de una sola persona, pero además el sistema no duda de que ellos digan que son ellos. Es decir, si yo digo que soy Juan Pérez, no tengo por qué en realidad ser otra persona si yo estoy diciendo que soy Juan Pérez. No me van a poner tinta indeleble porque no me voy a atrever a ir a votar 2 veces. ¿Sí? Y así, ¿no? Lo que en México, pues eso es muy difícil, ¿no? Exacto, que en gran medida ese es el origen de todos los candados y de toda la complejidad que tiene hoy en día el sistema electoral, que tiene que ver con brindar certeza de que si Isidoro Yesca llega a votar, solo vote una vez, que sea quien dice que es, que tenga la credencial que lo acredite como ciudadano, no vaya a ser que no es, Sí. y todo lo demás que implica el hecho de que nadie tiene confianza en nadie. Ahora, creo que el otro tema, y qué bueno que lo pone sobre la mesa porque es importantísimo, creo que me parece que es otro de los temas sustanciales de esta gran discusión, es cómo se va a reducir las prerrogativas a los partidos políticos, porque ahí es donde también hay una caja de Pandora. Paradójicamente que ahora Morena es el partido mayoritario. Sí. Esa idea siempre fue, quítenle recursos a los partidos para quitarle recursos al PRI. O sea, así era la lectura. La lectura histórica siempre ha sido esa. Vamos a ver cómo hacemos más flaco al PRI. ¿Cómo le quitamos elementos al partidazo? Ahora resulta que el nuevo partidazo es Morena. Y es Morena la que plantea la reducción de las prerrogativas. Ojalá y lo hagan. ¿No? Bueno, ¿y quiénes se oponen ahora a esa propuesta? Digo, esa propuesta ni siquiera todavía es iniciativa de ley de la fracción. Pues los partidos que son de oposición a nivel nacional, es decir, PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, que ya crearon un bloque. Y aquí llama la atención que ese bloque está coordinado hasta cierto punto con los consejeros del INE, que también sienten que ven afectados sus intereses y sus posiciones como órgano electoral. Digo, es cierto que pudiese estar en riesgo muchas conquistas democráticas que se ganaron en años anteriores, eso es cierto, pero también es muy cierto que los partidos, el hecho de que los partidos gocen de grandes prerrogativas multimillonarias, provocó que surgieran partidos por todos lados. Es decir, no solamente estamos hablando de partidos nacionales, también partidos locales. Claro. También estamos hablando de las famosas asociaciones políticas, que a veces son no nada más extensiones de algunos liderazgos partidistas, ni siquiera son propiamente organizaciones ciudadanas. Si lo que se pretendía era impulsar la organización ciudadana, la participación de los ciudadanos, pues no se logró con esto de las asociaciones políticas, ¿no? Son líderes del PRI, líderes del PRL, líderes del PAN, que forman su asociación política y ya aseguraron un recurso económico. Y bajan, ¿no? Los, como se le llama coloquialmente, y bajan los recursos, sí, que se supone que son para capacitación, para formación. ¿Qué es lo que menos destinan los partidos políticos? Capacitación. A propósito de eso, por ejemplo, el propio partido Morena, por conflictos internos, ahora todavía no puede liberar, que según lo declaraba alguien del propio PRD, que creo que es el Fisgón el que tiene a su cargo todo este tema de la capacitación, prácticamente es el 50%, imagínate, de las prerrogativas que tiene Morena, que están destinados a capacitación y que no lo ha podido liberar por conflictos internos y que bueno, que es un trabajo que tienen que hacer a nivel nacional. Pero bueno, por lo menos en Morena está esa intención de que sí lo van a hacer. Pero en los otros partidos generalmente ese rubro, ese porcentaje de capacitación se lleva para otras actividades, ¿no? Y nada más, como pasa mucho en la administración pública, nada más se comprueba, ¿sí?, documentalmente, pero bueno. Una última pregunta, maestro. Sí. ¿Esta discusión pudiera derivar en una discusión más amplia hacia una nueva constitución? Pues fíjate que con tantas reformas que está promoviendo la Cuarta Transformación, digo, ya se reformó la Ley Federal del Trabajo, ya tuvimos la reforma educativa, el turno ahora es la reforma electoral, ¿y cuál sigue? Bueno, pues con tantas reformas temáticas, digamos, ¿no? Lo educativo, lo laboral, ahora lo electoral, pues desde mi punto de vista debería en todo caso, y creo que uno de los promotores de esta idea ha sido Porfirio Muñoz Ledo, pues mejor discutamos una nueva constitución política a nivel, una nueva constitución política federal, y por qué no también revisemos estos temas a nivel de los estados. En Oaxaca ya va a cumplir 100 años la constitución vigente, ¿no? Que se aprobó que en 1922 o 23. 1922. Bueno,
ya va a cumplir 100 años para el 2022 y también muchos parches, la propia legislatura de la 63 de Oaxaca también andan en esa idea de estar promoviendo reformas constitucionales, modificaciones, ajustes. Bueno, pues mejor entrémosle a fondo y abramos una discusión con todos los sectores sociales, políticos, para ver cuál es el rumbo que tiene que tomar el país y cada entidad federativa. Claro, un tema por demás interesante. Vamos a seguir platicando en lo sucesivo de este tema. Es muy importante, es muy amplio y muy complejo en contenido. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención como cada miércoles. Aquí nos vemos la próxima semana en Debate Público. Muchas gracias.